Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta última charla que es ligada a lo que es el síndrome de burnout de la Escuela de Administración y Negocios de IP Chile. Agradecemos a todos ustedes los que están conectados y que están siendo participantes de esta última charla de este ciclo de videoconferencias que se han dado. Bueno, hoy día nos vamos a reunir para hablar de un síndrome que quizás no es muy conocido por su nombre, pero sin embargo va ligado desde el estrés, ¿ya? Ligado desde el estrés y que afecta fundamentalmente lo que es nuestro cuerpo físico. Bueno, antes de comenzar, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ingrid Aguilar, yo soy psicóloga, llevo ya trabajando 10 años en el área de la psicología, trabajo en el área clínica y educacional, en eso me he ido desarrollando y obviamente capacitando lo que es la familia, la infancia y los modelos de intervención. En cuanto a lo que es maltrato infantil, violencia intrafamiliar y adicciones, también estoy cursando un magíster en neurociencia, que ya estoy terminando, estoy en mi parte final, que es la tesis. Y bueno, y dentro de lo que es la educación, tengo un diplomado en lo que es metodología educativa y un diplomado en evaluación. Y por lo mismo estoy realizando ya hace 7 años docencia en educación superior en diferentes casas de estudio. Eso es como a modo corto mi trayectoria como profesional durante estos 10 años desde que egresé de la universidad. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es el síndrome de burnout. Bueno, el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado, este síndrome consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional. Por lo tanto, esto va causado por un cansancio psíquico o estrés. Viene de un estrés crónico. Por lo tanto, muchas veces se vincula el síndrome de burnout hacia un dificultoso clima laboral que se visualiza en lo que son las empresas y organizaciones. Pero sin embargo, dentro de las lecturas que he ido haciendo, también me he dado cuenta que este síndrome también está afectando bastante a los estudiantes ya de último grado, cuando ya están en su último año de estudio. También los está afectando. Sin embargo, hay una nota curiosa de lo cual yo he estado averiguando, y este síndrome ya la OMS, la OMS, lo está viendo para ya poderlo colocar en lo que es la clasificación de enfermedades mentales, la clasificación internacional de enfermedades. Por lo tanto, ya en el 2021-2022 ya tendremos este síndrome como una enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de trabajadores, de personas que van a estar sufriendo de este síndrome. Es ahí la importancia de que lo conozcamos, de poder saber en qué consiste, cuáles son sus causas, sus síntomas, y también cómo poderlo evitar. Bueno, dentro de lo que es el síndrome de burnout, es una situación que se va generando progresivamente. Por lo tanto, cuando comienza con un estrés, por lo general las personas cuando sienten que están estresados, ¿qué pasa ahí? La gente dice, ya, estoy estresado, pero el estrés también se le ve como una connotación positiva, porque a través del estrés también la gente se mueve, pero también es un síndrome, un síntoma de alerta que nos está diciendo algo está pasando. Entonces, cuando va progresivamente, empieza a aumentar este estrés, empieza a generar un estado de incapacidad para poder continuar con el trabajo habitual. Y cuando ocurre eso, debemos, ¿cierto?, parar y escuchar y ver qué es lo que nos está sucediendo. Suele aparecer en personas cuya profesión implica dedicación y entrega hacia terceros. Por lo tanto, lo podemos encontrar en profesionales de la educación, de la salud, asuntos sociales y sector público. Por lo tanto, hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, este COVID-19, muchos de los trabajadores están con un estrés, ¿cierto?, con una carga laboral tremenda. Por lo tanto, vamos a tener quizás muchas personas que van a empezar a sentir estos síntomas y que muchas veces solamente son diagnosticados como estrés, pero sin embargo se llama síndrome de burnout.
¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? En primer lugar, tenemos como síntoma la falta de energía. La falta de energía, la sensación de agotamiento desde el inicio de la jornada laboral. Por lo tanto, esto tiene que llamarnos la atención. Si nosotros vamos a trabajar y ya estamos cansados al ingreso de nuestra jornada laboral, o sea, algo está pasando. Algo nos está ocurriendo. ¿Por qué estamos teniendo esta fuga de energía? ¿Por qué no queremos, cierto, ir a trabajar? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Entonces hay que poner ojo en esos síntomas. ¿Por qué tenemos esta sensación de agotamiento si estamos recién comenzando la jornada laboral? Sumándole a eso tenemos los sentimientos de frustración y fracaso al no conseguir los resultados deseados, a pesar del esfuerzo invertido en las tareas. Empezamos a tener esa frustración. Estamos viendo, ¿cierto? Como se dice por ahí, el vaso más vacío que lleno. Estamos agotados. Por lo tanto, no queremos hacer más allá. ¿Por qué? Porque tenemos esos sentimientos de frustración. Y los sentimientos, a diferencia de las emociones, los sentimientos permanecen en el tiempo. Por eso hay que tener cuidado, porque las emociones son espontáneas. Nosotros constantemente durante el día estamos envueltos en diferentes emociones. Podemos estar un rato triste, un rato podemos estar alegres, en otro momento nos puede dar sentimiento, rabia, nos puede dar ira, pero son emociones. En cambio, tener un sentimiento de frustración y fracaso es permanente. O sea, está manteniéndose en el tiempo. Entonces hay que poner también cuidado a eso. Cuando notamos un estado de ánimo irritable, impaciente, negativo, irónico, distante, incluso llegando a mostrarse frío o indiferente hacia las personas que atendemos o con los compañeros de trabajo, también eso nos debe llamar la atención. Porque no podemos andar todo el tiempo durante nuestra jornada laboral con ese estado de ánimo irritable, o sea, nos hablan y nos enojamos. Y lo peor de todo, ante esto, es que muchas veces estos sentimientos o este ánimo irritable lo llevamos también en casa. En casa también estamos con esa actitud, que estamos de una forma negativa. Todas las cosas las estamos viendo de forma negativa. Ironizamos frente a situaciones que no corresponden. A veces tomamos esa distancia con nuestro mismo grupo familiar. Entonces, debemos, ¿cierto?, pensar qué es lo que nos está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Cuando empezamos a tener una incapacidad para podernos concentrar en el trabajo, o para podernos relajar o desconectarnos al final de la jornada laboral, también nos tiene que llamar la atención eso. Porque muchas veces lo he notado que las personas, por ejemplo, terminan su jornada laboral y no son capaces de desconectarse. Por lo tanto, ¿qué hacen? Seguimos hablando de lo que ocurrió en el trabajo. Seguimos comentando en nuestro hogar. O si salimos, ¿cierto?, con compañeros del trabajo, seguimos hablando de cómo estuvo la jornada laboral. Pero por lo general no hablamos cosas positivas. Por lo general siempre estamos hablando de cosas negativas. Entonces esa incapacidad, ¿cierto?, de podernos desconectar, también debemos aprender a hacerlo. También existe como síntoma la sensación de desbordamiento, de sentir ese desbordamiento ante las demandas emocionales. O sea, no logramos poder abordar nuestras propias emociones con las demás personas, careciendo de esa fuerza de poder involucrarnos con otras personas. O sea, no podemos mantener una relación sana con otras personas. ¿Por qué? Porque nos desborda, no sabemos nosotros ocupar nuestras emociones. Y lo más común, y esto es lo que más la gente comienza a asustarse cuando empiezan a ver los frecuentes dolores físicos. Es ahí cuando las personas empiezan a llamarles la atención, porque todos estos síntomas anteriores que yo he ido comentando, que he estado hablando,
por lo general las personas no les da como mucha importancia, porque nosotros culturalmente en nuestro país, muchas veces nuestra calidad de vida no involucra a lo que es la salud mental. Muchas veces no involucra el cómo estoy yo, cómo me siento yo. ¿Qué hacemos? Primero vemos todas las, en orden de prioridades, vemos todo el resto, todo lo global, pero nunca nos fijamos en nosotros. Pero cuando nos fijamos en nosotros mismos es cuando empezamos a tener dolores físicos, porque tememos, porque somos miedosos y tenemos miedo a tener una enfermedad grave que afecta obviamente a nuestro cuerpo. Pero lo que es nuestra mente, no le damos mucha importancia. ¿Y por qué no le damos mucha importancia? Porque también es parte cultural de nuestro país que muchas veces no le han generado ese valor aditivo a lo que realmente tiene que ver que la mente y el cuerpo están unidos, que somos personas, ¿cierto?, integrales, tenemos un desarrollo integral y que nos relacionamos desde lo biopsicosocial, desde lo físico, mental y social. Entonces, cuando empezamos a ver los frecuentes dolores físicos, además de todo este desarrollo de enfermedad psicosomática, porque más encima nos enojamos cuando vamos al médico y nos dicen que es algo mental, nos enojamos, porque uno quería que te dieran un diagnóstico realmente, que te dijeran que estaba algo pasando en tu cuerpo, pero cuando te dicen, no, usted está estresado, por eso tiene esos dolores. Entonces esperamos Ingrid, siempre desde lo negativo. Ingrid, Dígame, hola, ¿cómo estás? bien, bien. Y bueno, agradecerte la charla y un poquito mirar en la diapositiva anterior que realizaste, el trabajo conjunto con este tipo de efectos, ¿cierto?, que se genera con el tema, sobre todo, de exceso de carga laboral desde el punto de vista mental, es re complicado en las organizaciones, considerando de que por lo general nosotros estamos acostumbrados de que el agotamiento físico es fácil recuperarse, con el sentido de que en la noche descansamos, dormimos y al otro día nos levantamos. Sin embargo, hoy Exactamente. día, como estabas conversando, ¿cierto? Desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de prevención y de recursos humanos, es sumamente complejo este tipo de síndrome, ¿cierto? Poder trabajarlo organizacionalmente desde este punto. Porque el tema mental no es que yo me acueste, ¿cierto? Duermo y la mente se va a levantar como el cuerpo el otro día, listo para la jornada laboral. Al contrario, sigue funcionando en torno a lo que está desarrollando. ¿Mm? Exactamente. Y eso es muy común, por ejemplo, yo de las personas con las que cuando trabajo en la consulta y atiendo, la mayoría de las personas adultas que llegan con una problemática, pero al final nos damos cuenta que hay muchos más asociados, eh, el tema de conciliar el sueño, el tema de que la persona se va a dormir, como dices tú, quizás duerme, descansa el cuerpo, pero su mente sigue pensando. Entonces, como sigue pensando, efectivamente no descansa. Y es difícil, quizás, sí, es difícil trabajar, pero tampoco le dan mucho espacio en las organizaciones también para ver este tema. Se trabajan en actividades, lo he visto, se trabajan varias actividades como para poder generar el autocuidado, pero ¿cuándo lo realizan? ¿A fin de año? ¿Donde ya está toda la carga laboral durante un año? Entonces, por eso es bueno estas instancias de ir conociendo este tipo de síndrome o este tipo de sintomatología para que las personas también estén alertas y puedan irse dando cuenta de las consecuencias que puede conllevar el hecho de que si no se cuidan a nivel también psicológico. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos estos frecuentes dolores físicos, y además del desarrollo de enfermedades psicosomáticas que van afectando, hay afecciones hacia la piel, ¿cierto? O diferentes infecciones, la fatiga visual, que muchas veces pensamos que es porque necesitamos un lente óptico, pero sin embargo está llegando los dolores de cabeza, que muchas veces la gente se asusta y piensa que tiene, no sé, pues, incluso hasta un tumor en la cabeza. ¿Por qué? Porque está teniendo demasiados dolores, pero sin embargo está teniendo muchas veces esta presión
porque dice como que me pulsa la cabeza. Pero es porque está su misma circulación no está, ¿cierto? Teniendo una buena circulación, su sangre, su sistema, ¿cierto? Y por lo mismo va generando todas estas dolencias. Las venas están contraídas en cierta manera. Entonces, todos estos dolores, tanto de cabeza, musculares, muchas veces afecta desde los mareos, las mismas dificultades con el sueño, incluso está la pérdida de peso, pero hay otros también que les genera demasiada ansiedad, y esa misma ansiedad genera, ¿cierto?, el aumento de peso, y así distintos trastornos, ¿cierto?, o desórdenes gastrointestinales también que están habiendo. Muchas personas también están teniendo muchos problemas a la tiroides. Hay mucho diagnóstico hacia eso, pero es también por la calidad de vida que estamos llevando, la forma como la que estamos trabajando. Estamos trabajando en un mundo competitivo, estamos trabajando en un mundo que cada vez nos exige más, y por miedo también a perder nuestra fuente laboral, tratamos de dar mucho más de lo que corresponde. Y todo eso genera también una presión. Hay una tensión constantemente, y que también la estamos generando en nuestra familia, porque en casa también se dan cuenta que no andamos bien. Que pedirlo a Estados Unidos. Oh. ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. No sé si se pueden resolver preguntas al final o ahora al comienzo, pero tenía como una duda en el sentido del, por ejemplo, del insomnio y esto, lo que se está presentando. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad que se presenta como por el tema de la misma crisis, por la crisis de la pandemia, a diferencia del tema del sueño con este tipo de trastorno? ¿Está bien? ¿Es un trastorno? ¿Sí? Es un síndrome, todavía no es trastorno. Un síndrome, ok, perdón. O sea, no sé si hay o sea, si porque ahora se están habiendo muchos casos de insomnio por este tipo de crisis, entonces de pronto quizás podría haber alguna relación quizás, o no sé si, no sé cómo decirlo. Te entiendo la pregunta. Sí. Yeah. Sí, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día con esta pandemia, cierto? Está habiendo mayor tensión, mayor presión por el tema del miedo que está existiendo. Pensemos que este estrés siempre viene también por miedo. Entonces muchas de las personas que, claro, están más ansiosas porque pensemos que están viviendo en una situación de confinamiento, que nos dicen que nos tenemos que quedar en nuestras casas, no podemos llevar una vida, ¿cierto?, como la llevábamos antes, no estamos teniendo una vida normal en cierta manera. Nos dicen que estamos volviendo quizás a la normalidad porque no estamos con cuarentena, pero sin embargo, si observamos cómo están las personas en sus hogares cuando salen a trabajar con ese miedo constante de que me voy a contagiar si toco algo, andamos con una presión, y esa presión, ese temor, ese miedo, obviamente se relaciona con este síndrome. Se relaciona, ¿en qué sentido? Que la gente tiene miedo también. Si yo no trabajo, pierdo mi fuente laboral. Y si pierdo mi fuente laboral, ¿qué ocurre? Afecta a un hogar, afecta a mi casa, no voy a pagar las deudas, no voy a pagar, no sé, pues el dividendo de mi casa, me pueden quitar mi casa. Entonces es una presión, es un estrés que se está dando, obviamente, por la pandemia, por este COVID-19. Entonces sí tiene relación. En cuanto, por ejemplo, lo que Jenny parece que se llamaba, sí, preguntaba, ¿sí? Sí, Jenny, de psicopedagogía. Es que ahora estoy acá en Santiago, y acá el tema, yo dije, voy a aprovechar la instancia, dije yo, y me llamó mucho la atención porque en sí es una situación que se está dando mucho, del tema de la ansiedad, del estrés y todo, y de pronto quizás tener un poquito más de conocimiento como para quizás saber cómo abordar este tipo de situaciones o saber, no sé, saber enfrentarlas de mejor manera, más que nada. Y lo que más se ve en realidad es el tema del insomnio. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención, y de pronto igual está relacionada una con otra. Están relacionados, Jenny.
están muy relacionados por el temor, como digo, o sea, estamos viviendo en estos momentos estamos viviendo una situación tan compleja que lo único que tenemos es el presente, nada más, porque no podemos tampoco pensar en un futuro, y eso genera también ansiedad, generan miedo, generan este estrés. Entonces, cuando tú me preguntabas si había alguna relación, sí hay relación, porque muchas veces las personas están sintiendo miedo por la pérdida de su fuente laboral, y eso está generando mayor ansiedad. Y algunos se pueden visualizar a través del tabaco, la gente está fumando quizás más, a pesar de que estamos Que no hablando se de que puede. esto afecta a nivel respiratorio. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces la gente está asustada de enfermarse, pero sin embargo está haciendo hábitos que no corresponden tampoco. O el mismo hecho que toda la gente habla y dice, estoy engordando, estando en la casa. ¿Pero por qué estamos engordando? Porque de la única manera, ¿qué más podemos hacer? Dice la gente. Que no hacer comer. Y entretenerse cocinando, sí, es verdad. Exactamente. Entonces, Por... claro, se relaciona. Sí. Se relaciona porque pensemos que esto es un estrés progresivo. Nosotros venimos saliendo de un estallido social y quizás no ha terminado, pero estaba. Entonces la gente venía ya con una inestabilidad y después aparece esto. Entonces, obviamente está generando mucho problema ahí en el sentido de que la gente se está volviendo más ansiosa y está teniendo este problema del insomnio porque está pensando, su mente no está parando porque tenemos miedo. Bueno, dentro de las consecuencias que podemos encontrar de este síndrome es el elevado absentismo laboral. ¿Qué ocurre con el absentismo laboral? Las personas empiezan, ¿cierto?, a ausentarse en su puesto de trabajo y muchas veces debido a muchas licencias y que van ligadas a tipos de dolencia y que van relacionadas con este estrés progresivo, este estrés crónico. El consumo de medicamentos para conciliar el sueño, lo que estábamos recién comentando, que muchas veces la gente se está automedicando. Se está automedicando porque a un amigo, a un familiar le resulta, ¿cierto?, tomarse un clonazepam en la noche, la mitad o la mitad de la mitad, el cuarto, ¿cierto? Y piensan que con eso van a andar bien. O muchas veces he escuchado también el hecho de que dicen, yo me tomo una copita de vino y me voy a dormir. Pero son hábitos que no deberían estar haciendo. Pero dicen, de esta manera yo estoy logrando dormir y duermo súper bien y relajado. Pero no debería suceder eso. Lo otro que se visualiza con este síndrome es la adopción de determinadas conductas de riesgo o muchas veces conductas violentas. ¿A qué me refiero con conductas de riesgo? Que muchas veces hacen cosas que les puede afectar obviamente a nivel físico. No sé, pues, pasar en la calle cuando vienen todos los autos y llega y cruza gente. Ellos hacen conductas de riesgo. No las están evitando. Y lo otro que se visualiza bastante como consecuencia son los conflictos en el ámbito laboral. Todos sabemos que siempre en una organización van a haber conflictos, pero muchas veces está el mismo denominador común y que se siguen generando mayores conflictos, sobre todo en las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando en el mismo puesto y llegan personas nuevas que están un tiempo y después empiezan a ascender y empiezan a ver ciertos estos tipos de roce y que se empiezan a molestar las personas porque quizás no hay unas carreras funcionarias, quizás cuando ellos postulaban a ese puesto no había mayor proyección. Entonces, hay muchas cosas que la gente a veces toma un trabajo, pero nunca ve cuáles son realmente las expectativas que tiene con ese trabajo. O qué le va a brindar, qué incentivo va a recibir esa persona. Entonces después nos quejamos y dicen, llevo toda mi vida trabajando aquí y nunca me han dado nada. Pero quizás nunca hubo tampoco algo que le hayan prometido. Entonces hay cosas así que la gente muchas veces no lo toman y después nos quejamos solamente. Entonces empiezan a haber conflictos en el ámbito laboral, porque tampoco saben
no saben hacer, ¿cierto?, el tema de ir a conversar con su mismo jefe, con su empleador, y de exponer también sus problemas que tienen, por temor también a perder su trabajo. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? A través del conflicto, a través de andar irritable, andar de una forma negativa, andar enojado. A esto mismo conlleva lo que es la disminución significativa del rendimiento. No estamos rindiendo de la misma manera. ¿Y para qué voy a hacer más? Si total, ni lo notan, no lo ven. ¿Para qué? Si le he entregado toda mi vida a este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a disminuir significativamente el rendimiento. Y también la falta de motivación. Motivación es mover, es movernos. Entonces empieza a haber una disminución en cuanto a la motivación. Y así como la calidad de los servicios que vamos prestando. ¿Cuáles son las causas de este síndrome? Bueno, un trabajador puede sufrir el síndrome al estar expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones laborales que impliquen, primero, una sobrecarga laboral, por permanecer en contacto de forma continua con personas en determinadas situaciones, como por ejemplo en alto grado de dependencia o gravemente enfermos. Por ejemplo, pueden existir otros tipos también. Por lo tanto, estos trabajadores que se hayan inmersos en climas donde prevalecen emociones como el sufrimiento, la angustia o la desesperanza, probablemente se va a presentar con mayor este síndrome de burnout. Se va a presentar con mayor cantidad en sus trabajadores este síndrome. Los horarios de trabajo largos, junto a un ambiente laboral muy deteriorado, también vamos a tener como causa el desempeño de un excesivo trabajo físico sin los recursos necesarios para llevarlo a cabo adecuadamente, por ejemplo, la falta de personal, el escaso margen de tiempo o trabajar bajo condiciones de presión y estrés. Esto también van a ser causas que pueden generar o van a conllevar, ¿cierto?, al síndrome. Otra causa es el elevado nivel de exigencia y de requerimientos de energía o de recursos personales del trabajador. Esto también es muy, llama la atención también cuando te exigen demasiado o la persona requiere, ¿cierto?, gastar demasiada energía para poder sacar el trabajo. Pensemos que nosotros en nuestro país culturalmente trabajamos ya 44 horas, 45 horas a la semana, y muchos de ellos tienen que hacer horas extras. ¿Por qué? Porque quizás su salario no le está ayudando para todos los gastos que tiene, y muchas veces la gente comete el error de tomar las horas extras como parte de su sueldo. Entonces, todos los meses tengo que hacer estas horas extras porque si no las hago, no voy a poder, ¿cierto?, pagar las cosas que debo, porque como chileno, quizás o todas las personas quizás lo harán, no sé, pero como chilenos por lo general gastamos más de lo que ganamos, y eso nos genera que tenemos que tener un nivel de exigencia más alto y tenemos que gastar más energía y trabajar turnos más largos o tener jornadas laborales más largas, porque necesitamos, ¿cierto?, generar ese dinero que no está dentro de nuestro sueldo. Entonces, estas también son causas que van generando este síndrome del estar quemado. ¿Cómo actuar ante este síndrome de burnout? Aquí viene, yo creo que ya lo hemos presentado, ya presenté lo que es el síndrome. Yo creo que muchas personas deben hacerse esta pregunta: ¿por qué le llamamos síndrome o no trastorno? Bueno, el síndrome es porque son síntomas, pero no se alcanzó a juntar todos estos síntomas para generar el trastorno. Por eso se le llama todavía síndrome. Y por lo mismo la OMS está trabajando para poderlo incluir dentro de la clasificación internacional de las enfermedades que son ligadas al mundo laboral. Pero ya el 2021 y 2022 ya lo vamos a tener a este famoso burnout como una enfermedad que va ligada, ¿cierto?, a lo psicosomático y que va
ligada al mundo laboral. Entonces, ¿cómo actuar ante el síndrome de burnout? Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El no excederse en el ritmo de trabajo. Todos deben decir, ¿pero cómo lo hacemos? No excedernos en el ritmo de trabajo. Poder respetar las pausas para los descansos. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tengamos la capacidad de poder respetar, si vamos a colación, vamos a colación. Si vamos a ir a almorzar, ¿cierto? Vamos a ir a almorzar. Ocupar ese momento de podernos desconectar, de poder lograr ese descanso, de poder almorzar tranquilo. ¿Qué pasa con la gente? Salen a almorzar y va todo el grupo de nuevo del trabajo, se van todos juntos a almorzar y nos sentamos y empezamos a hablar, sí, nos reímos, pero ¿de qué se ríen? De algo que pasó durante la jornada laboral de la mañana. Entonces la idea es respetar nuestras pausas y nuestros descansos. Ese momento, quizás una hora, media hora, que nos dan, que podamos, ¿cierto?, desconectarnos, salirnos un poco del mundo laboral, del trabajo, conversar de otras cosas, interesarnos por el otro. Porque muchas veces no sabemos qué pasa con él, con esa persona. Lo conocemos como trabajador, lo conocemos como compañero de trabajo, pero no sabemos más allá de él, porque todo está rodeado, ¿cierto?, del mundo laboral. Aprender a establecer límites ante situaciones en las que haya un exceso de tareas. Cultivar un buen ambiente de equipo, hacer un buen clima laboral. Yo sé que es difícil, pero se puede lograr, se pueden hacer cosas. Pero ahí también depende mucho de nuestras jefaturas también, de que den los espacios, que se pueda brindar durante la semana un espacio en el cual las personas se vayan conociendo, que puedan conversar, pero no de trabajo, sino que de ellos. Que se pueda dar este clima, que el otro conozca también mi historia, porque muchas veces la gente habla sin saber qué hay detrás de esa persona. Y por lo mismo, los climas laborales de repente son muy conflictivos, porque ni siquiera se conocen, pero se caen mal. Esto es muy importante, el cuidar de uno mismo. Cuando hablamos de cuidarnos de uno mismo, ¿qué quiere decir eso? Aprender a atender e interpretar las señales de nuestro cuerpo y de nuestras emociones cuando aparecen. A veces hay personas, me he encontrado con muchas personas que no saben describirse a sí mismas, no saben quiénes son realmente. Porque si uno les pregunta, ¿tú sabes cómo enfrentas tú el miedo? Y la gente queda como, chuta, no sé cómo enfrento el miedo. Entonces, démonos el tiempo de cuidarnos y de poder aprender a atendernos y saber interpretar lo que pasa con nuestro cuerpo. ¿Por qué estoy teniendo estos dolores de espalda? ¿Por qué estoy teniendo estos dolores de cabeza? ¿O por qué tengo este cansancio visual? Irnos conociendo y también ir interpretando nuestras emociones. Cuando yo pregunto qué es cuidar, muchas veces la gente no sabe lo que es cuidar. Muchos te dicen proteger a una persona, te dicen. Eso es cuidar. Cuidar es ocuparse. Cuidar es ocuparse. Si buscamos la definición, cuidar es ocuparse ¿de qué? De un objeto, de una persona, de una mascota. Es ocuparnos. Por lo tanto, ocúpense de ustedes mismos. Por ejemplo, ante la señal de tensión, puede ser beneficioso permitir un momento de descanso para poder respirar. Cualquiera te puede decir, pero si estamos respirando. Porque lo hacemos, ¿cierto? De una manera automática, respiramos. Pero respirar profundamente, no lo hacemos. Y eso hay que darnos un momento. Darnos un momento de descanso para podernos relajar un rato y respirar. Antes de retomar la tarea que se estaba realizando. Háganlo, les va a funcionar. Esto es muy importante y yo creo que es lo que más cuesta, separar el ámbito laboral del personal. Aprender a podernos desconectar. Al finalizar la jornada laboral, realizando actividades que lo faciliten, por ejemplo, algún deporte, relajación o cultivo de determinadas visiones, o algún hobby, buscar algo
que nos guste, algo que nos llene, que podamos, ¿cierto?, desprendernos, desconectarnos de este mundo laboral. Y lo otro importante es buscar apoyo familiar y social, fomentando encuentros y actividades en grupo. Obviamente hoy en día estamos, ¿cierto?, pasando por una situación que quizás no podemos ir a visitar a nuestras familias, pero tenemos también el tema de las redes sociales. Estamos teniendo, que quizás no es lo mismo, obviamente, pero sí podemos estar conectados con el otro, quizás a través de una videollamada, a través del teléfono. Podemos hacerlo, tener ese apoyo familiar, darle más calidad de vida a nuestra familia, en nuestras casas. Que esto que está sucediendo también nos muestre y nos enseñe también a poder pensar más en nuestro presente y no estar preocupados siempre de un futuro que no conocemos y estamos preocupados por las cuentas, qué voy a hacer, cómo me veo en tantos años más, porque hay personas que ya tienen planificado todo el año. Y desde nuestro presente hacemos el futuro, por lo tanto, lo único que es nuestro presente. Y que esto nos enseñe a dejar de ser tan individualistas, que tengamos más conciencia social y por lo mismo apoyarnos más de nuestras familias. Bueno, si se percibe que no es suficiente con estas medidas para mejorar o superar una situación, puede ser también imprescindible buscar ayuda profesional, ver médico, buscar psicólogo, psicóloga. ¿Qué pasa con eso? A mí me llama mucho la atención que hasta el día de hoy, siglo XXI, que ya han pasado tantas cosas que han ido mostrando la importancia que tiene la salud mental, pero sin embargo sigo encontrando a personas que sienten miedo, sienten temor de asistir a un psicólogo. Sienten miedo, ¿cierto? Sienten vergüenza o miedo al ridículo que alguien se entere que están asistiendo al psicólogo, porque todavía tienen esa noción que asistir al psicólogo es solamente ir, ¿cierto?, al loquero prácticamente. Pero no es así. Tenemos que partir de empezar a hacer esto una cultura ya en nuestro país. En más, Ingrid, el tema, siendo que esto pertenece a una estructura organizacional, ¿cierto?, que se genera en el trabajo, y viendo todo el tema de las estadísticas hoy día, cómo está creciendo todo este tema de la salud mental, es complejo que los organismos administradores del seguro, ¿cierto?, de la ley de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales, aún no estén a la altura, ¿cierto?, a mi juicio, ¿cierto?, desde mi punto de vista profesional, a la altura de estos temas que ya llevan muchos años en la palestra y que hoy día recién le estamos dando como la seriedad en torno al daño, ¿cierto?, desde el punto de vista de días perdidos, ¿cierto?, por las licencias y al tema complejo como país. O sea, es súper complejo que estos organismos que están orientados, ¿cierto?, a resguardar la integridad física y psíquica de los trabajadores, todavía estemos como en pañales, por así decirlo, en torno a la salud mental de los trabajadores dentro de la organización. Efectivamente, concuerdo mucho contigo, Johnny, porque no le están dando todavía la prioridad y cada vez se va mostrando y está más que demostrado con todas las cosas que han sucedido en nuestro país, que es muy necesario la salud mental y darle un espacio también en las organizaciones, como dices tú, en el trabajo, porque es mal visto que tú tienes una licencia por estrés, es mal visto. Entonces, ¿qué espera el trabajador? Llegar a este síndrome, llegar a este estrés crónico que cuando ya realmente no va a poder trabajar. Ingrid, Dígame. Disculpa que te interrumpa, pero quería dar un ejemplo sobre a lo que te referiste con el respirar, cuando muchas veces yo que estoy relacionada con el área de la salud y que Exacto. nos pasa mucho con las crisis de angustia, con las crisis de pánico en los pacientes, esto del respire y los pacientes te dicen, estoy respirando, ¿ya? Pero se sienten ahogados. Se sienten ahogados y cuando tú le dices, respiremos juntos, y bajas el nivel de ansiedad de ese paciente con respirar, pero respire conmigo, pero hagámoslo juntos, contemos hasta 10, ve cómo se siente mejor, realmente funciona y es muy efectivo.
¿ya? Muchas veces hiperventilamos y nos mareamos y empezamos a sentir millones de otras cosas que está relacionado con estas crisis y que se pueden, que nos podemos autorregular, ¿ya? Muchas veces nos podemos autorregular solo con la respiración, ¿ya? Respirar profundamente y lento. Y eso ayuda mucho. Y muchas veces la gente exterior dice, oye, lo único que hizo fue ayudarme a respirar, pero sí que le ayudó, ¿ya? Entonces se ve como muy ligero todo esto, pero sí es un aporte clave, no solamente, como tú mencionabas otras cosas, la escucha activa, el no juzgar al tirar una licencia, muchas veces como jefatura es como una licencia otra vez, y eso no es bien recepcionado por nadie. Ya hay que tener bastante empatía siempre el uno con el otro. Y eso es lo que nos falta, por eso era lo que yo trataba de, en un momento, cuando hablaba del apoyo familiar y social, de poder que esto nos enseñe también a no ser tan individualista, no solamente importarnos lo que nos está ocurriendo a nosotros nomás, a mi puro círculo, sino también podernos abrir y poder ir conociendo la historia que hay detrás de las otras personas, porque así no haríamos esos comentarios quizás basados en prejuicios, o basados también en muchos estereotipos sociales que hemos venido conociendo transgeneracional, que se van manteniendo. Y a veces no nos damos el tiempo de conocer al otro, y sin embargo cuestionamos o hablamos de la otra persona sin saber. Y eso va generando malos climas laborales, pues. Bueno, estamos llegando ya como al final de esta presentación, y dentro de esto tengo aquí varias preguntas, que son preguntas frecuentes para saber si uno está en peligro de padecer un burnout. Por ejemplo, ¿se ha vuelto cínico o crítico en el trabajo? Piensa en estas preguntas que voy a ir leyendo. ¿Se arrastra para ir a trabajar y suele tener problemas para empezar una vez que ha llegado? ¿Se ha vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo? ¿Le falta la energía para ser consistentemente productivo? ¿Le falta la satisfacción en sus logros? ¿Se siente desilusionado con su trabajo? ¿Está consumiendo excesiva comida o utilizando drogas o alcohol para sentirse mejor? ¿Sus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de su empleo? ¿Está preocupado por los dolores de cabeza inexplicables o dolores de espalda u otros problemas físicos? Son varias preguntas. Hagámonos estas preguntas. Veamos qué es lo que está pasando. Porque si es así, si usted contesta así a varias de estas preguntas, tenemos que entonces estar preocupándonos, hay que empezar a preocuparnos de nosotros, y quizás hay que ir a ver médico, o quizás hay que ir a ver a un profesional del área de la salud mental, algún profesional de la salud mental. Pero también hay que asegurarse, porque ciertas condiciones de salud pueden ser también trastorno a la tiroides o también puede estar padeciendo una depresión. Por lo tanto, es importante asegurarnos de consultar a un médico o profesionales del área de salud. Bueno, estamos llegando al final, como les dije, de la presentación. Consultas o comentarios. Ahora es el tiempo para responder todas las preguntas que quieran hacer. ¿Por qué? Yo tengo una consulta. Diga. ¿Por qué ha costado tanto que las entidades reguladoras tomen el síndrome como una enfermedad laboral? No entiendo por qué hay tanto rechazo. Si es algo súper, es diario, o sea, se ve tanto, es tan común hoy en día. Porque sabes que la gente muchas veces, si nosotros vemos las estadísticas, hay mucha poca demanda de lo que es la salud mental en sí. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Que la gente le da miedo, todavía le tiene miedo a asistir al psicólogo, a asistir a un psiquiatra, van al médico porque tienen dolores físicos, llegan a ese extremo. Y por esa razón
es que muchas veces la salud mental es muy mal mirada también. Pero hoy en día los índices están tan altos que cada vez los trabajadores están dando más licencias, ¿cierto? Están tirando más licencias, ¿cómo se dice? Y eso ha generado también que llame la atención y están investigando. Y han hecho investigación y se están dando cuenta que sí, pues las mutuales están diciendo, sí, realmente está pasando algo en el mundo laboral que está afectando a nuestros trabajadores. Y por eso hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice, ok, para el 2021 en la nueva clasificación internacional de las enfermedades vamos a dar también ahora un pase a lo que es el síndrome de Berna. Y eso ya se va a justificar, o sea, ya la gente ya quizás no va a tener tanto miedo al decir que está sufriendo un estrés, porque también les da vergüenza, ese es el punto. Sí, sí, porque siento que se tiende a tildar mucho, como tú bien lo decías, o es un acoso, porque tú puedes ir a decir, no, no estoy siendo acosado, estoy cansado, es distinto. Exactamente. Se puede manejar Bueno, de una muchas forma veces se juntan ahí el tema de también los acosos laborales, pero ahí ya entraríamos a otro tema. Claro, claro, pero por eso, si tú manejas bien este síndrome, quizás no vas a entrar en un agobio porque vas a saber cuáles son tus parámetros. Pero si no lo toman en cuenta antes, vas a quedar realmente como con otra faceta. Yeah. Me dicen que tengo que ver el chat, vamos a ver. ¿Alguna consulta más que quieran preguntar alguna cosa? Que vi más comentarios más que preguntas. Buenas noches, a mí me gustaría hacer una pregunta. Dígame. Yo soy Macarena Castro, soy estudiante de técnico en prevención de riesgos, ya en mi último semestre. Y bueno, me gustaría saber más que nada cómo, como futura profesional, ¿cierto?, de la prevención de riesgos, podría abordar este síndrome que a lo mejor se tiende a confundir con otro tipo de síndromes, de trastornos que tienen que ver con la salud mental. ¿Cómo se podría abordar como en nuestro rol? Porque generalmente, por lo que nos han comentado ya profesionales, que el prevencionista de riesgo es el enfermero, es el asesor, es el asistente social, es el psicólogo. Entonces, ¿cómo nosotros como futuros profesionales podemos aportar, ¿cierto?, a tal vez identificar o ver en qué está pasando con el trabajador para, ¿cierto?, evitar tal vez que tenga este síndrome u otro tipo de trastorno con la salud mental? Tienes toda razón, Macarena. Muchas veces el segurito, como les llaman también, muchas veces le toca tomar muchos roles de distintas maneras. Y bueno, dentro de ustedes de sus charlas, que cuando comienzan el día, el pensionista muchas veces tiene que dar esa charla, y dentro de eso tratar de darle este espacio, de quizás hacer una rutina, de hacerlos respirar a los trabajadores. Y me he dado cuenta mucho de que la gente, sobre todo por ejemplo en una obra, en la construcción, sí le hace caso al pensionista, ¿eh? A pesar de que muchas veces dicen, ya viene el segurito con sus cuestiones, pero sin embargo igual escuchan lo que le está diciendo, escuchan lo que está diciendo el prevencionista. Entonces ustedes también tienen un labor muy grande en que pueden darle énfasis al cuidado en el sentido de la salud mental, de que las personas también, dentro de esa misma rutina que ustedes explican en 5 minutos, poder darles el espacio a que las personas también puedan tomar en serio lo que es también la salud mental. Sí, para complementar ahí a Ingrid, dentro de lo que hoy día se trabaja y que tiene que ver con la cultura preventiva, uno de los puntos importantes es la concientización. Y dentro de la concientización no solo resaltar, ¿cierto?, recalcar el autocuidado en materia de accidentes de los trabajadores,
sino que el tema de la salud mental hoy día es muy importante. Dentro de nuestras funciones está establecer, ¿cierto?, los programas y los planes de salud ocupacional y que están orientados, ¿cierto?, a este tipo de puntos. Pero la importancia de nosotros como profesionales del área de la seguridad y es también exigirle a los colegas de los organismos administradores el apoyo de profesionales como Ingrid, que son psicólogos, algunos incluso por especialidades en temas laborales, organizacionales, que permitan apoyar, ¿cierto?, el trabajo nuestro dentro de las organizaciones y aprovechar lo que el sistema también nos genera, que existen estos organismos que tienen dotación de profesionales y que uno de sus puntos que la ley los obliga, ¿cierto?, es trabajar con sus adherentes todo lo que está ligado con la seguridad y la salud ocupacional. Muchas gracias. Bueno, quiero también leer aquí un comentario que lo hace Matías Osorio, que dice que la salud mental siempre ha sido un tema para tratar, sobre todo, dice acá, sobre todo en el sistema público. Sin embargo, aún existe ese estigma, como menciona. Como también existen profesionales donde hoy, por el COVID-19, priorizan a personas que están al borde del suicidio. Esto lo expongo porque en este momento imparto clases online y hay alumnos que van por ayuda, pero no los atienden, a menos que estén muy mal. Al final, niños, alumnos y adultos están sufriendo y no se está tomando la seriedad que corresponde a la estabilidad emocional y salud mental por esta pandemia. Concuerdo con lo que estás diciendo, pero claro, en estos momentos, de acuerdo a las problemáticas que estamos viviendo, que se le ha puesto más enfoque, ¿cierto? El foco principal en estos momentos es el COVID-19, pero sin embargo, no se le está dando tanto al otro tema que es lo que estamos viendo ahora, a lo que es la salud mental. Estamos teniendo gente, niños que están desbordados, que les dicen que están de vacaciones donde no pueden estar de vacaciones, o sea, aquí tendríamos otro tema más desde el área educacional que poder tocar. Tenemos niños que están estresados en sus casas, están tensionados, porque están entre cuatro paredes y realizando además un montón de tareas, porque también hay que ver que los niños saben sus escenarios en los cuales donde tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, un niño tú no le puedes estar diciendo, no van a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, efectivamente, tenemos unos niños con mucha carga, porque también los padres transmiten esa sensación, ¿cierto?, de preocupación por lo que está sucediendo. Y se debería tomar mayor importancia a lo que está ocurriendo también en tema en relación a los niños y adultos que están sufriendo todas estas consecuencias de lo que es la pandemia. Debería darse mayor prioridad a ello en cuanto a la atención en salud mental, pero lamentablemente queremos muchas cosas, pero a veces no todo lo podemos hacer como profesional de salud. Yo en este momento estoy trabajando el tema a través de videollamadas, trabajando lo que es la atención con las personas que me lo van solicitando, y por lo general la mayoría es para eso, para poderse desahogar, porque están en este teletrabajo y a la vez pensando en todo lo que está sucediendo, y no se puede atender en una consulta porque tenemos miedo, ¿cierto?, que en el trayecto nos contagiemos. Entonces, en este momento, desde mi profesión, lo estoy dando a través de videollamadas, pero es más que nada también por el hecho de que la gente está priorizando también sus cuidados en ese sentido. Pero sí se debería dar mayor realce también a ese tema. ¿Algún comentario, consulta para ir ya cerrando? Me gustaría que todos prendieran sus cámaras para que así se pudiera sacar la foto final, que todos participaron. Les agradezco la participación, el haber estado, escucharan este tema, y la participación de los comentarios y las consultas que han ido dando. Agradezco también a Johnny por su participación, Lilibet también, directores de carrera presente, a la Escuela de Procesos Industriales y Recursos Naturales, a la Escuela también de técnico a nivel de enfermería,
Así que les agradezco a todos los participantes, estudiantes también de IPE Chile, a Gerald por haber hecho todo este ciclo de conferencias en la cual hemos aprendido bastante, enriquecedoras todas las charlas. Y bueno, a mí me tocó hacer el cierre, así que agradeciendo a todos por la participación y esperamos encontrarnos en otra oportunidad, quizás con otro tema. Así que muchas gracias.